Hola a todos, en el video de hoy vamos a tratar sobre un tema muy interesante, además que despierta muchísimas dudas, muchísimo misterio en todo lo relacionado con la famosa vaca roja. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el significado de esta vaca roja? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué hay envuelto con todo esto y de dónde viene esta enseñanza? ¿En qué está relacionada? ¿Qué dice la Torá al respecto? Todo esto vamos a tratarlo de explicar en este vídeo, teniendo presente de que esta famosa vaca roja, que en hebreo la conocemos como Pará Adumá, y realmente es muy pero muy importante. Y en la antigüedad, cuando el Bet HaMikdash, cuando el templo estaba en pie, era de vital importancia. Sin una vaca roja, sin la vaca roja no podía haber un funcionamiento del Bet HaMikdash, del templo. Por ello es que hoy día aquellos que abogan por la reconstrucción nuevamente del Bet HaMikdash están otra vez envueltos en tratar de encontrar una vaca roja. Otra vez en hebreo se conoce como Pará Adumá, porque sin vaca roja no puede haber purificación. Y aquí este gran secreto, el misterio de la vaca roja, es que la vaca roja era, en este caso, sus cenizas. La vaca era sacrificada fuera del templo, no podía ser en el templo, sino cerca, afuera. Se dice que se hacía en el Monte de los Olivos, que está al frente del templo. Allí se sacrificaba esta vaca y se descaraba, etcétera y demás. Y luego estas cenizas se mezclaban con agua y con otra serie de ingredientes, hisopo y demás, y se utilizaba para purificar al judío que estaba impuro, para que pudiese entrar al templo, el Bet HaMikdash, para en este caso ofrecer una ofrenda a Dios, especialmente en la temporada de Pesaj, de la Pascua. Era muy importante y significativo. Y es que un judío que se encontraba en estado impuro no podía entrar al templo. Por esto era importante, muy significativo, la purificación. Y habían diferentes maneras de purificarse. No era una única manera, sino que habían diferentes formas de purificarse en dependencia de la gravedad, de la falta, del pecado, de la acción que la persona había cometido. Y el caso de la vaca roja era significativo porque está conectado con un hecho importante, y es el caso de alguien que se había hecho inmundo o se había contaminado por haber estado en contacto con un cadáver, un muerto. Alguien había muerto y esa persona había estado en contacto de alguna manera con un cadáver, que bien puede ser el cadáver, no sé, de alguien, un cementerio, un familiar, algo. Sea como sea, está impuro y tiene que purificarse ahora, y se hacía a través de las cenizas de la vaca roja, mezcladas, lo menciono, con agua y con otras sustancias, que se rociaban sobre el individuo. También se purificaban incluso casas y otros objetos materiales y demás que se tenían que purificar. Se observaba por un periodo de 7 días hasta que la persona quedaba limpio y podía entonces entrar al templo. La vaca roja también tenía que cumplir con una serie de especificaciones muy importantes, que sin eso no valía. Primeramente, teniendo presente que una vaca de color rojo no es algo que se ve común, por tanto es algo raro de la naturaleza. Pero más allá que eso, se dice que se examinaba con mucho detalle. Si nada más que había 1 o 2 pelos en la vaca roja que no eran rojos, la vaca no servía. Tenía que ser completamente roja, mamash, todos los pelos tenían que ser rojos, si no, no valía esa vaca. De hecho, con razón es que en la historia del pueblo de Israel, de más de 3300 años que se entregó la Torá, solamente ha habido 9 vacas rojas en toda esta historia. No ha habido más que esto. Por tanto, no es que se encuentran vacas por donde quiera desde que sean rojas. No. Es, además de que el animal tenía que estar libre de imperfecciones y demás, en el caso de esta vaca roja tenía que ser roja completamente, ni pelos que estuviesen de otro color. Algo estricto. Y de ahí otra vez menciona el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides lo menciona. Solamente en la historia del pueblo judío ha habido 9 vacas rojas, y se dice que la 10ª será cuando venga el Mashiach. Por tanto, en este aspecto hay también todo un misterio. ¿Por qué específicamente se escoge una vaca roja para
no expiar, sino para purificar o limpiar a una persona de esta impureza, en este caso específico por estar en contacto con un cadáver, la muerte en este caso, que es lo que representa. Y esto es uno de estos grandes misterios que hay en la Torá. No todas las cosas se saben, hay cosas que Dios explicaba o daba instrucciones a Israel y no todo se sabía. Aunque se dice que en cuanto a esto Moshe Rabbeinu, Moisés sí sabía al respecto, pero por ello hay diferentes especulaciones y explicando al respecto del porqué de este significado. Se dice que la vaca roja era una manera de purificación o expiación por el pecado del becerro de oro. Recordemos cuando Am Israel cruza el Yam Suf, el mar de los juncos, que en español le dicen el mar rojo. Se dice de que fue el famoso pecado con aquel becerro. Recuerda el becerro, el hijo en este caso de la vaca. El famoso pecado del becerro de oro, del cual Israel como tal no está del todo librado, dicen los sabios, hasta este mismo día. No del todo quedó aquello zanjado. Por ello se dice que la vaca roja, una vaca que viene a ser como la madre del becerro, ¿no? Como que viene ahora a limpiar, a arreglar el problema que causó, digamos, el hijo en este caso. Esto es un punto de vista de los místicos. Aquí hay muchas interpretaciones que dan los sabios a través de la historia. Y por tanto, esta viene a ser como una expiación al respecto. Y esto hay que tenerlo muy presente. Hay que explicar dos aspectos y aquí yo pongo una aclaración personal, ¿no? De que, por ejemplo, de la misma manera que el becerro de oro, en este caso, condujo a la nación a la idolatría, por tanto, es algo negativo que convertía a la nación en algo impuro. Por tanto, en este sentido, para eliminar la idolatría hay que eliminar el objeto de la idolatría, el becerro. Por eso se destruyó ese becerro. Por tanto, tal vez en este caso la vaca que se sacrifica y se purifica de esa manera a la persona es como en sentido simbólico. Simbólicamente hablando sería como eliminar la impureza. Porque si se elimina el objeto de la impureza ya no queda impureza. No se puede la persona contaminar porque se ha eliminado la causa. Por tanto, de esta manera, al eliminar la causa, es a la vez una manera de purificación. De ahí que quizás la vaca roja que se sacrifica viene a significar como una expiación o una limpia a la persona de ese pecado del becerro de oro que Israel está cargando por tanto tiempo. Y en este sentido es una de las posibles explicaciones. Y ahora hay que tener algo presente cuando nos referimos a impureza. Esto es muy importante porque cuando el judío en la antigüedad que estaba el templo en pie no podía entrar al templo si la persona estaba impuro. Y cuando nos referimos a impureza, contaminación, no nos referimos a que físicamente alguien tiene, no sé, suciedad o lodo o algo físicamente sucio. Por supuesto que la persona tiene que estar limpia. Pero cuando en la Torá, en la Biblia, se habla de temas de impureza y en este sentido conectado con ofrenda, con acercarse al santuario, al templo de Dios, pues es un concepto que va más allá. Es un concepto que está conectado con el mundo espiritual. Un concepto que está conectado con el alma, con la esencia de la persona y en el acercamiento con Hashem. Por tanto, no es literalmente impureza de suciedad física, que además ya menciono tiene que estar limpio, por supuesto, pero se refiere a una condición espiritual. Y por tanto la persona tiene que estar limpia cuando se acerca a Dios. Y para entrar al templo, todo judío tenía que purificarse. ¿Por qué? La Torá lo dice, Dios es santo. Y donde reside la presencia divina no puede haber impureza, no puede haber suciedad, no puede haber lo inmundo, no puede habitar en el lugar santo. Donde hay kedushá no puede haber impureza. Por tanto, si el judío está impuro, para acercarse a la presencia de Dios tiene que purificarse. Es como el caso del pecador, para acercarse a Dios. Cuando ha pecado, se ha desconectado de la fuente. Si quieres acercarte al Creador, tienes que hacer teshuvá. Tienes que purificarte técnicamente. Es un proceso de limpieza. Y en este caso, viene a significar lo mismo. Por ejemplo, me explico. Y para que tengamos una idea de que esto de impureza es un concepto que está conectado con lo espiritual. Y por tanto, en este caso, para acercarse a Hashem tiene que estar limpio y purificado y con la presencia que habita en el mundo físico para entrar al Bet HaMikdash tenía que estar limpio para poder presentarse ante Dios. De lo contrario iba a contaminar también el santuario. En este sentido, por ejemplo, para que tengamos una idea, hay diferentes maneras de impureza y de contaminación. No todo es igual. Y para cada uno de estos casos hay diferentes maneras de purificarse. No todo es con la vaca roja. Hay diferentes maneras de purificarse
de acuerdo a las leyes judías, es un tema muy profundo. Pero para que tengamos una idea de lo que significa esta impureza, es como por ejemplo alguna persona que dice mentiras, una persona que esparce chismes, una persona que por ejemplo es ladrón, un ejemplo, ladrón. Si analizamos estos conceptos de decir mentiras, de robar, de esparcir calumnias, estas cosas, no es algo que la persona está sucia físicamente en el cuerpo, sino que es algo que le está contaminando espiritualmente y lo está alejando de la fuente de la Kedushá, en este caso el Creador, y por tanto sabe que son cosas que Dios condena, y por lo tanto alguien que es un mentiroso, que es un ladrón, delante de Dios no puede estar limpio. Tiene que abandonar esas prácticas, o sea, como purificarse para acercarse a Dios. De la misma manera, este es el significado que va más allá del caso de las ofrendas cuando alguien iba al templo judío. Tenías que purificarte en este caso, si habías cometido diferentes pecados y demás. En este caso tienes que purificarte y presentarte entonces con la ofrenda a Hashem, porque otra vez menciono, en el lugar de santidad no puede entrar la impureza. Y de ahí en este caso particular, con el caso de la vaca roja, estaba conectado cuando alguien se contaminaba o se hacía impuro por estar en contacto con un cadáver. Y esto es muy grave porque es algo elevado y tenía que la persona purificarse, y todo judío específicamente, pero con mayor gravedad si era uno de la tribu de Aarón en este caso, si era un levita o un cohen, o sea un sacerdote, con más razón. Porque si el judío simple no podía entrar al templo, mucho menos podía ni un levita, ni un cohen, ni un sacerdote realizar los servicios, porque estaría incapacitado y a ellos sería tremendo, no podía realizar las funciones del templo. Y cuando viniese alguien que no podía ser, estaba incapacitado. De ahí que hay unas leyes específicas para los sacerdotes y levitas que evitan todo este tipo de contaminación con cadáveres y demás. Son temas profundos de la ley. Pero esto es para que lo tengamos en cuenta en qué nos referimos con impureza y la importancia de purificarse para entrar al templo. El judío tiene que purificarse. Y el caso de la vaca roja es específico. Ya menciono, nunca ha habido mucho número de vacas rojas, solamente 9. Y se dice que habrá una 10ª cuando llegue el Mashiach, de acuerdo a la creencia del judaísmo. Entonces, ¿de dónde viene este precepto de la vaca roja? ¿Esto es una cosa que se inventó el judío? ¿De dónde sale todo esto? No, no es algo inventado. Es algo muy importante otra vez, porque sin esto no hay funcionamiento del Bet HaMikdash de forma completa. Está escrito, está en el texto de la Torah, en la Biblia, en el libro de Bamidbar, que en castellano lo llaman el libro de Números, capítulo 19, lo puede leer cualquiera en casa. Voy a citar solamente unos versículos. El pasaje es corto. Dice así: habló Hashem, Dios, a Moisés y a Aarón diciendo: este es el decreto de la Torah, un decreto que ordenó, es una orden, Hashem, diciendo: habla a los hijos de Israel, una orden para los hijos de Israel, y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, una vaca roja, que no tenga defecto y que no haya sido puesta sobre ella yugo, y la darán a Eleazar el Cohen, o sea, Eleazar el sacerdote. Eleazar era el hijo de Aarón. Y él la sacará fuera del campamento y la degollará frente a él. Y tomará Eleazar el Cohen de su sangre con su dedo y salpicará hacia el frente de la tienda de reunión de su sangre 7 veces. Y alguien incinerará la vaca ante sus ojos. Su cuero, su carne y su sangre con sus heces incinerará. O sea, la vaca completa tiene que ser incinerada. Y tomará el Cohen madera de cedro, hisopo e hilo de carmesí y los arrojará en medio del fuego en el que arde la vaca. Y sumergirá luego las vestimentas del Cohen y lavará su carne en agua, porque la persona que hace este tipo de ritual se convierte en impura a sí mismo al realizar el ritual. Y luego tiene que purificarse y demás y demás. Y al final dice: y se reunirá la ceniza de la vaca. Y dice aquí lo siguiente. Escuchen esto. Y dice: y será para la congregación de los hijos de Israel. Dice aquí: salvaguardia como agua de rociadura para purificación es. Para purificarse con esta ceniza mezclada con agua, con el hisopo y con lo demás. Para purificarse. Y dice aquí: dice: quien toque el cadáver de cualquier humano estará contaminado 7 días. Él se purificará con ello, o sea, con la ceniza de la vaca roja y con toda esta mezcla,
al tercer día y al séptimo día. Y entonces será purificado, mas si no se purifica al tercero y al séptimo día, no se habrá purificado. Y todo aquel que toque cadáver de cualquier ser humano que haya muerto y que no se purifique el tabernáculo de Hashem habrá contaminado. Si entra, en este caso como estaba el tabernáculo, después como estaba el templo, si entraba al tabernáculo o al templo, lo convertía en algo impuro, no podía entrar. Y dice entonces, escuchen esto, y esa persona que hiciera aquello, será separada esa alma de Israel, puesto que agua de rociadura no ha sido arrojada sobre él, y contaminado permanecerá, su condición aún permanece en él. Entonces luego sigue explicando, diciendo que tiene que purificarse, si no, no se puede acercar. Por ello es que el judío tenía que purificarse, en este caso específico, si tocaba un cadáver, para poder entrar al tabernáculo y para poder entrar al templo en la antigüedad. Y esto es muy importante porque dice el texto, dice el versículo 21 del capítulo 19 de Números. Esto será para ellos, o sea, para los hijos de Israel, un decreto eterno. Y entonces habla, dice aquí, hablando de cómo seguir purificándose. Por tanto, aquí se está mostrando, y aquí esto es interesante, que dice que será un decreto, y dice al principio que era una ordenanza, un decreto, una orden eterna. Eterno dice que es para siempre, eterno es eterno. Para los hijos de Israel, para el judío, tiene que cumplir con esta ordenanza. Por ello es que aquellas personas no judías que a veces hablan sin saber de temas judíos y hablan de que la Torá ha sido eliminada, abolida, que las leyes judías no se deben de cumplir, qué sé yo. Sí, el judío no tiene que cumplir nada de eso, pero aquí no está hablando del no judío. Por ello es que está hablando del pueblo de Israel. Dice que es un decreto eterno. Si es eterno, la Torá no puede ser eliminada. Es una tontería que los no judíos a veces hablan este tipo de cosas sin conocer el tema, porque además tampoco le concierne. Estamos hablando aquí del pueblo judío, son textos de Israel, y hablando del judío dice que es un decreto eterno. Por tanto, la Torá es eterna, y si este mandamiento es eterno, significa que tiene que haber Betamigdash, significa que tiene que haber todo este tipo de ofrendas y demás de purificación. Si es un decreto eterno, es eterno. Y cuando Hashem está diciendo esto, es eterno. Por tanto, estamos viendo aquí de dónde sale la orden, el mandamiento para el judío y la importancia entonces de esta vaca roja para purificación. Sin vaca roja no puede funcionar como el Betamigdash. Y por ello es la importancia. Hoy día incluso ha habido judíos que están tratando de encontrar una vaca roja que tiene que ser así de perfecta y con todos estos detalles. Se deben seguir instrucciones. Yo solamente he sido breve, ¿no?, cuando explico estos temas, porque el asunto es más profundo y requiere mayor comprensión. Por tanto, es la importancia de que hay diferentes maneras de purificarse dependiendo del tipo de impureza o contaminación, y este caso específico de la vaca roja es en conexión con alguien que ha tocado el cadáver de una persona que ya ha fallecido. Entonces aquí están estos misterios que están conectados con este animal que es de por sí raro, la vaca roja, y de cómo se utilizaba en aquella época y de las esperanzas del judío en lo relacionado con todos estos misterios. De hecho, hoy día, antes de la semana antes de la Pascua, de Pesaj, cuando se estudia la Torá, se agrega esta sección que está relacionado con la vaca roja, cuando el judío tiene que purificarse antes de celebrar la Pascua y poder llevar su ofrenda al Creador. Pues hoy día también lo leemos. No hay templo, no se llevan ofrendas, pero es una manera de reflexionar en temas espirituales, de la manera de estar purificados y demás. Todos estos son temas importantes, porque delante de la Kedushá, delante de Dios, que es santidad y pureza, no puede haber impureza. Por lo tanto, la importancia de que la persona, en este caso hablando del judío, tiene que estar purificado, y la importancia y la conexión que tiene la vaca roja y los misterios que envuelve todo esto. Son temas que a veces escapan a la comprensión y que van allá a temas muy realmente profundos de los conocimientos ocultos de la Torá. Hasta aquí entonces con este vídeo, con esta sección sobre los misterios de la vaca roja. Agradeciéndoles a todos por la atención, siempre recordándoles que se suscriban al canal, que compartan los vídeos en las redes sociales y que no se olviden de chequear los demás materiales del canal, porque les garantizo que van a encontrar temas, información muy valiosa. Otra vez, agradecidos a todos y un saludo grande.